Bien, ahora vemos a la policía municipal que abre el cortejo de la procesión del Santo Entierro que organiza la cofradía del Santo Sepulcro. Esto es, entre otras cosas, por el carácter oficial que tiene desde muy antiguo esta cofradía y esta procesión. Y bueno, aparte de otras historias que iremos contando durante el transcurso de la retransmisión, hay anécdotas muy curiosas sobre este carácter oficial. Por ejemplo, en el siglo XVIII hubo grandes disputas de protocolo entre el obispado y el ayuntamiento, el corregidor, sobre las presidencias y a quién correspondía, dado el carácter oficial que tenía la procesión. Además es un tema que es prácticamente en toda España, la procesión oficial es la del Santo Entierro. Sí, y es curioso esos problemas protocolarios. De hecho, si no recuerdo mal, el corregidor se negaba a asistir a la procesión si no iba al obispo. Si el obispo mandaba un segundo, no, él mandaba otro segundo. Mandaba otro segundo. Sí, porque no quería ser menos. Es una historia muy curiosa y muy típica de toda la mentalidad del barroco, donde el protocolo y las ceremonias se guarda muchísimo. Y no es menos curioso que precisamente por una disputa de protocolo y de prelación de la antigüedad entre las cofradías de la Sangre y de Jesús en otra procesión del Santo Entierro, surgió el último pleito más o menos ruidoso que hubo entre estas dos cofradías a finales del 19. Sí, porque normalmente la procesión del Santo Entierro, además de la cofradía del Santo Sepulcro, desfila también acompañando representaciones de todas las cofradías murcianas, por este carácter oficial, además de autoridades y representantes del Cabildo Superior de Cofradías. Entonces, bueno, pues el ir delante o ir detrás es algo que en algunos momentos era muy importante. El acuerdo último es ir por orden de día, que salva todas las historias de antigüedades y al mismo tiempo pues permite un orden sin problemas. Antes de que aparezca la cofradía del Santo Sepulcro por la Plaza Cardenal Belluga, me gustaría de nuevo hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos. Ya estamos de nuevo con todos ustedes cuando son las 10:26 de la noche en directo, ofreciéndoles desde Televisión Murciana y Solo Radio la procesión del viernes noche, y tras esta quiero recordarles, les ofreceremos Nuestra Señora de la Soledad, su entrada a la iglesia para su encuentro con el Cristo yacente. En imágenes ya tenemos la cofradía del Santo Sepulcro. Sí. El primer tercio que tiene la cofradía es el tercio de la Cruz Guión. Esto es en recuerdo de que durante todo el siglo XVIII la cofradía realizaba la ceremonia del descendimiento. Es una ceremonia muy tradicional y se suele hacer muchísimas cofradías del Santo Sepulcro, del Santo Entierro. Y entonces el primer paso, la primera figura, la primera que salía era la cruz desnuda que había servido para tener el cuerpo de Cristo crucificado y luego realizar el descendimiento. Entonces, a partir de ahí quedó como solamente recuerdo en la cruz guión. Una cruz muy vistosa. Sí. Es de orfebrería sobre un alma de madera. Y lleva en el centro el escudo de la cofradía, que son las 5 cruces rojas, las 5 cruces de Jerusalén, que simbolizan al mismo tiempo las 5 llagas de Cristo. Es la representación simbólica de las llagas de Cristo. En Murcia hay 2 cofradías que llevan las llagas de Cristo en su escudo. La cofradía de la Sangre, que las lleva figuradas, y la cofradía del Santo Sepulcro, que las lleva simbólicas. Y ya tenemos aquí el primer paso de la cofradía. El Cristo de Santa Clara la Real, conocido así porque se conserva en la clausura de este convento, del convento de Santa Clara, aunque parece ser que procede del convento de las Isabelas, uno de los muchos conventos derribados en Murcia. Es una obra asignada a Francisco Salcillo, a nuestro gran escultor, y descansa sobre un lecho de clavel rojo. El florista me ha comentado no hace mucho que son 1.255 docenas las que lleva. Yo no sé si es verdad, me parece quizá demasiado, a lo mejor serán 1.255 claveles. Claveles puede que sean. Claro. Y lleva en primer término, si ven, 3 bloques de flor morada
en relación con las 3 violetas del escudo de los maristas, porque esta hermandad la fundaron alumnos y exalumnos del Colegio Marista de Murcia. De todas formas, es una hermandad abierta a todo el mundo, no está cerrada solamente a los maristas, pero su base originaria fue esa. Es una hermandad muy joven, fundada en, si no me equivoco, 1997, o sea que tiene poquitos años. Tras el estandarte estamos viendo monaguillos. Sí, hay una serie de monaguillos que llevan los atributos de la pasión. Algunos en almohadones y otros en la mano, como la lanza y la caña con la esponja, a un tamaño quizá un poco más real ya. Sí. Estos penitentes sí portan velas dentro de los faroles. Llevan faroles con velas. Toda la cofradía se alumbra con faroles con luz, o bien vela o bien de tipo Yumesti, que es una forma también, pero que va encendida, no es eléctrica. En la cofradía del Santo Sepulcro, cada hermandad tiene alguna diferenciación dentro de la norma de todas las túnicas negras. La hermandad de Cristo de Santa Clara Real lleva cíngulo de cordón en morado. El Cristo de Santa Clara la Real es una imagen de Francisco Salcillo, una imagen bastante desconocida. Se podría fechar quizás, y que me corrija don Luis Luna, mucho más experto que yo en estas lides, quizás en la época hacia el final de la obra de Salcillo, por ese tipo de modelado que nos recuerda un poco, o al menos a mí me recuerda a aquel Cristo de la Agonía de Orihuela, por ejemplo. Sí. Se data más o menos sobre el 1770, por ponerle una fecha. No es una imagen documentada, pero vamos, estilísticamente es una imagen que no hay duda de su autoría, y además de una calidad excelente. Podemos decir que sobre todo para los oyentes, que es una talla de tamaño menor que el natural, clavada a una cruz plana con inri de madera mediante 3 clavos, que representa a Cristo muerto, aunque se exhibe en el trono con la cruz semiacostada sobre el Calvario. Lleva corona de espinas superpuesta y sudario muy al estilo salcillesco, anudado al costado derecho. El modelado de la mitad inferior, decía Sánchez Moreno, es excepcional. Sin desmerecer el resto. Efectivamente, esa es la frase. Esa es la frase. Sí, Sánchez Moreno conoció en un principio la obra. Bueno, Sánchez Moreno creo que todos saben que es uno de los grandes biógrafos de Salcillo. Conoció la obra por fotografía y le pareció en principio dudosa, y luego cuando la conoció al natural hizo este comentario modificando su opinión. Ahora está el Cristo saliendo de la calle Arenal y entrando en la plaza de Belluga. Paso que utiliza también iluminación mixta, con 4 grandes tulipas o guardabrisas en las esquinas, y luz eléctrica indirecta. Lleva las 4 velas rojas. Casi todos los estantes del paso son muy jóvenes, como pueden ver. Algunos han terminado recientemente de salir del Colegio Marista. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para rendir homenaje al desaparecido nazareno del año, Pepe López Jiménez, buen amigo de Luis y buen amigo mío. Buen amigo de todos. Buen amigo de todos, gran nazareno. Y digo que aprovecho precisamente este momento porque el buen andar de este paso tuvo mucho que ver, la incansable labor de Pepe López Jiménez, ensayando incluso por los caminos de la huerta con estos jóvenes estantes que en sus inicios quizás no tenían la suficiente experiencia, pero que de la mano de Pepe llegaron a portar el paso como debe portarse un paso murciano. Murcia. Estos chicos, bueno, algunos ya no tan chicos, pero estos estantes en un primer momento, con su ilusión, sacaron un paso a la calle y no sabían bien qué hacer con él. Y la verdad es que ahora creo que son un ejemplo de cómo se debe llevar un paso.
Tenemos que decir también que este Cristo ya salió a la calle en la mañana del Jueves Santo en un traslado procesional que tiene lugar desde el convento de Santa Clara. Sale, curiosamente, del Huerto de las Monjas por el portón que da a la avenida de Alfonso X el Sabio, y desde allí se dirige a la plaza de Santo Domingo, donde le recibe la Virgen de la Soledad, que ha llegado desde San Bartolomé para encontrarse con su hijo en esa luminosa mañana, al menos este año lo fue, del Jueves Santo. Desde allí ambos caminan por Trapería y Platería hasta la iglesia de San Bartolomé. Sí. ¿Alguna otra noticia curiosa que podríamos comentar para nuestros oyentes sobre la Cofradía del Santo Sepulcro? Es su vinculación de siempre con los mercaderes, con el comercio de Murcia. Ya señalaremos después que ahora mismo el camarero del titular es la Cámara Oficial de Comercio, porque al menos ya documentado desde finales del siglo XVII, la procesión la sacaba o se encargaba directamente de organizarla el gremio mayor de mercaderes, que se reunía. Hay documentadas actas, por ejemplo, en 1749, en el convento de San Francisco, para tratar y organizar la procesión. Y a ella invitaban, entre otras asociaciones, a la Cofradía de Hijos Dalgos de Santiago de la Espada, invitaban a los notarios, procuradores y gente de la pluma de la ciudad, y, por supuesto, naturalmente, frailes franciscanos que iban acompañando también el cortejo. Y hay que decir también que esta cofradía es una cofradía que ha peregrinado mucho a lo largo de su historia, porque desde sus orígenes en el convento de San Francisco hasta su establecimiento definitivo a finales del siglo XIX en la iglesia de San Bartolomé, pues anduvo de un lado para otro durante mucho tiempo. Sí, la desamortización, ya sabemos el proceso que siguió y hizo que desapareciera el convento. Entonces, durante algunos años la cofradía estuvo en el convento de Verónicas, luego pasó a San Bartolomé, quizá por la vinculación que tiene toda la zona centro, Trapería, Platería con el comercio. Luego pasó a Santo Domingo y de Santo Domingo volvió a San Bartolomé. Es una cofradía que pudiéramos decir enraizada en el centro de la ciudad. De hecho, en la pasionaria murciana de don Pedro Díaz Casou dice que la procesión sale al oscurecer de la iglesia de Santo Domingo, sí. En cuyo altar mayor, dirigido y proyectado en 1870 por don Javier Fuentes y Ponte, tenía entonces sus 4 insignias: la cruz, la cama o el sepulcro del Señor muerto, San Juan Evangelista y Nuestra Señora de la Soledad. Ya hemos señalado la cruz en recuerdo del descendimiento, el sepulcro, que entonces era una imagen de un Cristo yacente en una urna, en un entierro, llamada la cama, por la sábana que normalmente envuelve a esta imagen en casi toda España, San Juan y la Soledad, que formaban entonces el cortejo, en un cortejo quizá más parecido al como puede salir hoy actualmente en Orihuela, que todavía recuerda ese tipo de cortejo. Yo sigo dando datos y detalles para los oyentes de Solo Radio. Si esta mañana veíamos las medias de Repizco en los estantes, me ha parecido ver que esta noche son negras. Sí. Las medias son negras en las procesiones de la noche del Viernes Santo, como lo son también en la del Perdón. El Lunes Santo, en la procesión del Perdón, también las medias de los estantes son de color negro. Sí, esta es una procesión en ese aspecto que marca une dos aspectos. Un aspecto de ceremonia y protocolo, incluso lujo por las túnicas de los nazarenos de terciopelo, y el aspecto tradicional murciano por los estantes y la forma de vestir y el buche, los caramelos. O sea, es como un compendio de toda la Semana Santa en ese aspecto. Ahora esa cámara, esa vista aérea de la cabeza caliente famosa, pues nos permite ver con todo detalle la magnífica talla del Santo Cristo de Santa Clara la Real. Y esa cabeza de Cristo muerto, pero que es una persona, tiene calidad, no es una talla. Hasta el más mínimo detalle podemos observar ahora. Bueno, es un lujo poder verlo desde esta perspectiva porque es muy difícil verlo desde abajo. Sí. Yo sí tengo que decir que afortunadamente en algún momento lo he podido ver así, porque montando los pasos pues hay que subirse escaleras y cosas por el estilo, y sí se tienen estas visiones, pero es una imagen increíble.
Es muy típico de Salcillo que sus Cristos están dulcemente muertos. No son muertes desgarradoras. Puede haber sangre, puede haber heridas, pero son Cristos dulcemente muertos. Porque están muertos en la paz, ¿no? Que eso es lo importante. Esta mañana comentábamos con Javier Díez de Revenga cómo se vive la madrugada del Viernes Santo en su casa, de familia que vive la Semana Santa pues muy de corazón, ¿no? Que lo sienten muy profundo. Pues a mí me gustaría que nos contara cómo se vive en su hogar, José Emilio. Pues como un bendito disparate, como una bendita locura en la que mi mujer va loca planchando túnicas, sacando la verde, guardando la blanca, poniendo la roja, y bueno, pues un sin vivir, un no parar en casa, y bueno, unos días que tienen más de 24 horas, no se sabe cómo, y así es como se vive, no ya un día concreto, sino muchos días. Tenemos una Semana Santa de 10 días, valga la paradoja, ¿verdad? Sí. Y la vivimos muy intensamente. Ya digo que es el momento en que la primera procesión está en la calle, y ya antes con los traslados procesionales, y ya antes con los preparativos, con la infinidad de reuniones, pues bueno, pues hay que trabajar mucho para que las cosas salgan bien. Decía esta mañana de la injusticia, de la gran injusticia de esa frase de que las procesiones salen solas. No. Las procesiones salen a costa del trabajo y del esfuerzo de mucha gente, de muchas horas. Sí. Sí, y en ese aspecto me parece muy bien que tenga un recuerdo precisamente con las mujeres y las madres de muchos nazarenos que a lo mejor no salen o tienen solamente un pequeño protagonismo, pero que soportan sobre sus pesos, sobre sus hombros, el peso de toda una Semana Santa de trabajo y de esfuerzo, y que gracias a ellas salen muchas cosas que si no podrían salir. Sí. Esta mañana hemos tenido la suerte de poder ofrecer un reportaje de cómo se viste un nazareno estante, y efectivamente era la madre la que cobraba mayor protagonismo a la hora de realizar todos los preparativos. Ya tenemos en pantalla a la Virgen de la Amargura, el segundo paso y la segunda de la Cofradía del Santo Sepulcro. La Virgen de la Amargura es obra de Juan González Moreno y fue Premio Nacional de Escultura Francisco Salcillo. Se incorporó a la procesión en el año 1946. Sí, hay que decir que la imagen de la Virgen de la Amargura es el segundo de los 3 pasos que el gran imaginero murciano Juan González Moreno entregó a la Cofradía del Santo Sepulcro entre los años 1941, fecha de la entrega del paso del Santo Sepulcro, hasta el año 1953, cuando hace entrega del paso de San Juan. Entre medias está esta magnífica imagen, esta imagen tan simple, pero tan bien hecha, tan bien traída, de ese momento de la soledad de María, de la amargura de María, cuando ya le han arrebatado al hijo y se queda sola al pie de la cruz. Sí, es el momento siguiente a la Virgen de las Angustias, digamos así. Nuestros espectadores podrán apreciar la diferencia existente que nos comentaba antes José Emilio entre la luz de velas y luz eléctrica en los pasos. En la Cofradía del Santo Sepulcro todavía estamos en fase de transformación. En fin, muchas veces es difícil a veces romper moldes o romper costumbres que se han hecho tradición, y bueno, pues es un día a día. Lo que pasa es que la gente ya cada vez va opinando más sobre la materia. Hay que decir que la Virgen de la Amargura, sobre todo para describirla a nuestros oyentes, es una magnífica obra que por su sencillez y posición sobre el paso, entre sentada y arrodillada al pie de la cruz vacía, pasará a menudo desapercibida para muchos. La Virgen de la Amargura es una talla completa, y que viene a servir de complemento a partir de 1946 a aquel antiguo paso de la cruz vacía que salía en la antigua procesión. González Moreno representa a María en soledad al pie de la cruz de la que pende un sudario. Cristo ya no está en sus brazos, le llevan a enterrar, y ella, abatida, desmadejada, rota, abre los brazos y mira al cielo. Es imagen, como he dicho, de talla completa, policromada muy al gusto de González Moreno, con tonos mates,
con una túnica encarnada y un manto gris que acentúan la sensación de dolor y de abatimiento. Lleva sobre la cabeza una espléndida aureola rematada con estrellas y un puñal se clava en su pecho. La Virgen de la Amargura, cansada de tanto llorar, levanta sus ojos al cielo buscando reposo a su dolor. Y el cielo de la noche murciana le sirve de dosel donde cobijar su pena. Hay que decir, como un dato anecdótico, curioso, que la Virgen de la Amargura fue reproducida al menos en una ocasión más por González Moreno en el paso del Santo Entierro de Albacete, que a diferencia del de Murcia y el de Cartagena, consta de solo 4 imágenes. Y en él aparece la Virgen arrodillada junto al sepulcro contemplando el cuerpo de su divino Hijo, que le es mostrado por San Juan, que ocupa en este grupo albaceteño el lugar que en los entierros de Murcia y Cartagena corresponde a José de Arimatea. Sí. Este paso precisamente se pudo ver en la Iglesia de la Misericordia, en la sala de exposiciones, en una exposición monográfica sobre el imaginero y escultor que se realizó hace, si no me equivoco, 2 años. Sí, y pudimos comprobar además que se encuentra sumamente deteriorado, Sí, por desgracia. Por desgracia. Flores blancas también acompañan a la Virgen de la Amargura. Rosas. Sí. Sí. Y orquídeas en la parte de debajo. Hay que recordar que González Moreno trabajó buena parte de su vida en la época de la posguerra, donde los materiales eran bastante difíciles y entonces muchas veces tuvo que usar maderas no perfectamente preparadas y eso a veces ha dado problemas de conservación. Precisamente los pasos del Santo Entierro, los pasos de la Cofradía del Santo Sepulcro, han sido restaurados no hace mucho, hace unos 2 años, en el Centro de Restauración de la Comunidad Autónoma en Verónicas y están bastante, perfectos. Y se ha podido comprobar ese problema de material que a veces es un poco defectuoso. Las escaseces de la posguerra. posguerra. Sí. También llegaron hasta los imagineros. Sí. Recordando algunos otros detalles sobre la cofradía, durante mucho tiempo, a partir del siglo, al menos desde el siglo XIX, se llamó Concordia del Santo Sepulcro. Y es curioso porque el reglamento de la Cámara primero, lo que correspondería hoy a la Cámara de Comercio de Murcia de 1820, se intitula bajo la denominación de la Concordia del Santo Sepulcro. Era un organismo civil, pero sin embargo se le da esta denominación religiosa por la tradición de los mercaderes murcianos con la Cofradía del Santo Sepulcro. La banda que acompaña a la Virgen son nazarenos. Sí, son heraldos y timbales de la cofradía. De la cofradía. La cofradía no lleva música, solamente tambor y algunos heraldos. Es una señal más del luto que corresponde a la noche del Viernes Santo. También hablando de la historia de la cofradía, cabe señalar que esta cofradía del Santo Sepulcro, que ha organizado desde muy antiguo la procesión del Santo Entierro, ha contado con cierta frecuencia en su procesión con imágenes procedentes de otras cofradías. Hemos hablado del hecho de que desde 1903 hasta nuestros días la Virgen de las Angustias ha figurado siempre en la procesión del Santo Entierro, pero es que también lo hizo el Cristo del Perdón durante bastante tiempo y, por cierto, la última vez con motivo del centenario de la fundación de la Cofradía del Perdón, volvió en la noche de Viernes Santo a figurar el Cristo del Perdón a la cabeza del cortejo del Santo Sepulcro. También hay que recordar que, según cuenta la pasionaria murciana, la tradición decía que en la procesión del Santo Entierro tenía que volver al convento de San Francisco de día
porque no era lícito que un cadáver estuviera en la calle de noche. Es como una... la procesión del entierro en toda España tiene el carácter de entierro. Entonces tiene un carácter protocolario y ceremonial como si fuera el entierro de una persona, uniendo al mismo tiempo el carácter de procesión. Y es muy curioso porque la frase que, no sé, la pasionaria creo que está ahí, pero bueno, dice exactamente más o menos eso. Otro dato anecdótico, bueno, estamos viendo también que el paso de la Virgen de la Amargura es secundado por un tercio de mantillas. Las hemos visto en la procesión del Cristo de la Misericordia, las hemos visto también en la procesión de Servitas y las vemos ahora también acompañando a la procesión del Santo Entierro, como las veremos más tarde también en la procesión del Retorno. O sea que las 4 cofradías que salen a la calle esta noche tienen sus correspondientes hermandades de señoras ataviadas con la clásica mantilla, de la que comentábamos hace un rato que en la tarde de ayer no llegué a ver más de 2 o 3 por las calles de Murcia. Es una tradición lamentablemente perdida. Yo no sé cómo ha sido el tema, pero en otras ciudades, por ejemplo en Sevilla, sí se mantiene todavía muchísimo la tradición, en general en toda Andalucía. Pero en Murcia se ha perdido casi. Quizá el carácter a veces del Jueves Santo, que era festivo y no era festivo, ha hecho perder un poco esa costumbre, pero sin embargo en muchas cofradías y muchas procesiones todavía se sigue llevando. Ya empieza ahora el tercio, la hermandad del Santo Entierro, y tiene el estandarte y además una cruz plateada, lleva las 2 insignias al frente. Este es otro gran paso, quizá uno de los mejores conjuntos que tallara González Moreno, y que, en fin, hace hasta cierto punto olvidar el desaparecido de la cama de los ángeles que tallara el escultor Dorado, que era un conjunto espectacular. Unos ángeles volando levantaban la tapa del sepulcro de Cristo, que estaba yacente sobre la urna. Era quizá uno de los pasos más espectaculares de toda la escultura procesional española. ¿Qué pasó con el paso? Ardió. Ajá. En algunos momentos infaustos de nuestra historia. Vaya. Sí, un paso que por cierto fue imitado, que yo recuerde, por lo menos, si no me falla la memoria, en Ellín. En Ellín creo que hubo una copia del paso de los Ángeles de Dorado. Sí, en algunos pueblos de la provincia más también. Debe ser un paso que causó un impacto increíble, de tal forma que la gente venía desde la huerta solamente a verlo, porque daba la sensación de que los ángeles volaban llevando la tapa del sepulcro. En Algézares creo que también también hubo una copia de este paso desaparecido. Fue en el año 1941 cuando la Cofradía del Santo Sepulcro, deseando sustituir al grupo original formado por el Cristo Yacente de Nicolás de Bussy y Los Ángeles de Juan Dorado, que fueron estrenados en 1896, pues encargó al escultor Juan González Moreno su primer paso para la Semana Santa de Murcia. Sí. Este grupo de 6 imágenes que veremos a continuación. Sí, porque hay que recordar lo que habíamos citado antes del tema de la ceremonia del descendimiento que la cofradía realizaba en el siglo XVIII. Precisamente el Cristo yacente que iba en ese paso en la cama de los Ángeles de Dorado era el Cristo articulado que estaba primero puesto en la cruz, y durante una ceremonia con unos rezos, unos cantos, se descendía, se presentaba a la Virgen y se metía en la urna antes de empezar la procesión. También se ha perdido en Murcia toda esa escenografía con imágenes que tuvo lugar en otros tiempos, como ese descendimiento, o aquel célebre sermón de las 7 palabras con el Cristo de las Boqueás. Sí, porque tenía la cabeza articulada y movía la cabeza, y en el último momento, en la última palabra, caía la cabeza como muerte. Debe ser algo, quizás, no sé, a lo mejor hoy día nos puede parecer chocante, pero en el momento, en aquella época, en el siglo XVIII, debía ser algo impresionante. Ahí tenemos en pantalla el Santo Entierro. Sí. Lleva la iluminación con candelabros con velas, ayudada por algún foco eléctrico, y lleva el adorno floral de rosas rojas en los 4 centros que rodean al Cristo, en recuerdo de la pasión y de la sangre, y luego flor blanca por doble motivo, por el luto hebreo y por la esperanza de la resurrección.
y esta flor blanca a los pies de la Virgen son azucenas, por la virginidad de María. Se ha procurado darle algo de simbolismo dentro de las posibilidades que da la flor. María se acerca como a tocar la cabeza de Cristo. Parece que no quiere todavía creer lo que está viendo. No se atreve a tocarla. Es un miedo reverencial. Y San Juan sostiene el codo de Cristo con una mano que queda al aire. Es un grupo que luego repitió, como hemos dicho, para Albacete, pero con solo 4 imágenes, y finalmente que digamos que perfeccionó en el momento de su pleno apogeo en el santo enterramiento que llaman allí de los Marrajos de Cartagena, que estará a estas horas también en la calle. Sí. Antes de seguir describiendo la imagen, me gustaría que nos comentarais quiénes son esos señores que van escoltando la imagen, ataviados con un uniforme rojo. Son la policía municipal de Gala. Ajá. Por el carácter oficial que tiene el sepulcro de Cristo. Este es uno de los pasos grandes de la Semana Santa murciana, difíciles de llevar, de muchísimo peso, porque son figuras por este problema macizas, y siempre ha tenido fama de ser de los pasos que castigan a los estantes, que castigan a los nazarenos. Sí, es un paso que además ha protagonizado algunas anécdotas que se cuentan en el libro 100 años de procesiones, como aquel año en el que se amplió el itinerario y además se le pusieron baterías al paso del Santo Sepulcro, y lo que produjo un corte tremebundo en la procesión desde la Plaza de la Cruz hasta la recogida en San Bartolomé prácticamente. Eso lo cuenta el que fuera presidente de la Cofradía del Santo Sepulcro, José Carmona Ambid, a quien enviamos desde aquí un afectuoso saludo y un deseo de pronta recuperación de su enfermedad. Según nos ha contado su hijo, que es precisamente miembro de la Junta de Gobierno y comisario de procesión del Santo Sepulcro, está hospitalizado, pero está bien, dentro de las posibles complicaciones que pueda surgir, pero vamos, que fuera de peligros. Ha sido un susto que afortunadamente no ha sido nada más que un susto. Pues desde aquí le vamos a mandar un saludo y un fuerte abrazo, porque sabemos que nos está viendo. Nos está viendo. Siempre estará con nosotros. De todas formas, ahora ya es uno de los pasos que andan bien en Murcia. Se ha ido haciendo poco a poco los estantes con él, y ya no es el miedo que se le tenía antes. Pero miedo, creo que, según cuentan, hasta el extremo de tener que buscar nazarenos para llevarlo, porque era un paso con el que no se atrevía casi nadie. No, es un paso no para jugar con él, es un paso muy serio. Difícil no por su peso, sino por la distribución de la... Por el peso y por el tamaño. Para girar las esquinas es muy largo, y entonces todo eso son son maniobras complicadas. Sí. Y al mismo tiempo es muy pesado. Y de los pasos tradicionales que siguen todavía manteniendo 2 nazarenos por vara, en vez de algunos que han ido aumentando el número. Lo tradicional en Murcia es que en cada vara, por delante o por detrás, hayan solamente dos estantes. En la cofradía nuestra eso se ha mantenido, como un respeto a la tradición, y porque además quizá en este aspecto nuestro común amigo Pepe López Jiménez siempre decía que un paso así anda mejor. Sí, eso iba a comentar, que muchos nazarenos muy expertos en estas lides han comentado siempre que anda mejor un paso con 2 nazarenos por vara que con 3, no digamos con 4 o 5. Y ya con 5 es ya un paso muy difícil de llevar. Sí. Yo quisiera aprovechar la ocasión para hacer un poco la descripción del paso, sobre todo pensando en los oyentes. Es un grupo de 6 imágenes, como hemos repetido ya varias veces: Jesús, la Virgen, San Juan, Nicodemo, José de Arimatea y María Magdalena. El centro de la escena lo ocupa el cuerpo muerto de Cristo, que está siendo depositado en el sepulcro por José de Arimatea en la parte de la cabeza y por Nicodemo, que lo agarra de los pies. El primero, puesto en pie, es el personaje más relevante del grupo. Sujeta con ambas manos la sábana sobre la que reposa el cadáver, mientras dirige una mirada compasiva hacia la Virgen. María expresa en su rostro tremenda tristeza e incluso incredulidad ante lo que está sucediendo. Se lleva la mano derecha a la cara, mientras con la izquierda trata de acariciar la cabeza de Cristo. San Juan, arrodillado, mira también a la Virgen mientras sostiene la mano izquierda del Maestro por el codo.
Nicodemo, en el otro extremo del sepulcro, agarra la sábana por los pies y María Magdalena, finalmente, observa la escena llevándose la mano derecha al pecho y expresando en el rostro honda pena. Precisamente la figura de María Magdalena tiene una calidad clásica, porque hay que reconocer y hay que recordar para todos, como creo que sí sabéis, que González Moreno aportó un aire clásico a la escultura procesional murciana y a la escultura pasionaria murciana. Quizás en este grupo todavía está un poco emparentado. Con la tradición de la escultura murciana, pero más tarde, sobre todo ya en los años 50, se separa abiertamente en grupos como los que hizo para la sangre, ese lavatorio, esas hijas de Jerusalén. Sí. De todas formas, claro, es una lástima para las personas que no puedan estar viendo en este momento nuestra televisión, porque sí, la cámara va describiendo perfectamente el paso, va entrando en él casi dentro, y se ve la calidad de carne que pesa, que tiene ese Cristo muerto, esa carne blanda, pero al mismo tiempo que cae por su propio peso. Ahí consigue González Moreno unos valores importantísimos y muy destacados. Describiendo este paso, decía don Carlos Valcárcel en su Semana Santa del Azahar: llega bajo las estrellas que gimen lágrimas de oro el sepulcro de Dios. Quiere Cristo bajar a la tumba para darnos la gran lección de la muerte. María le acompaña, y aquella arrepentida que se llamó Magdalena. Unos santos varones, José de Arimatea y Nicodemo, forman también en el cortejo fúnebre. Y Juan, el discípulo joven, mira atónito, contempla abstraído tanto dolor y pena tanta. Cruz y sepulcro, dolor y muerte en la augusta noche del Viernes Santo. Una descripción muy bonita. Es que es un libro muy bonito que hacía falta reeditar y que afortunadamente a través del Cabildo Superior de Cofradías y de su comisión de publicaciones lo tenemos de nuevo en las librerías para poder adquirirlo. Una obra que tiene ya muchos años, del año 57, sí, y que estaba agotadísima, pero al mismo tiempo demandadísima. Y yo creo que cualquier buen nazareno debe tener este libro en su casa. Tiene toda la hondura y el lirismo que su autor sabemos, y la vivencia de la Semana Santa y de todo lo murciano que tiene su autor. Quizá les interesara a nuestros oyentes y a nuestros televidentes señalar que este paso lo llevan 30 nazarenos estantes, aunque parezca mentira, sobre todo por el tamaño y por el peso que lleva, y pensando en otros pasos, no solamente ya de Murcia, sino de otras Semanas Santas que llevan tantísimos estantes llevándolo. Y se aleja ya el paso del Santo Sepulcro hacia la calle de Salcillo, y vemos otra vez ese parpadear de la cera en los candelabros que le da ese aire misterioso a la escena. Profundo. Hay que pensar que quizá ahora nuestras ciudades tengan exceso de contaminación lumínica, y a veces habría que pensar si para una procesión habría que bajar un poco. Quizá el caso de la procesión del silencio es el más notable dentro de Murcia. Habría que bajar por lo menos un poco la luz de la ciudad. Es una luz a veces incluso agresiva. Yo creo que ahora mismo esa fachada de la catedral y esa calle de Salcillo tiene una luz apropiada para ver una procesión, sin necesidad de dejarla oscura. A oscuras, no. Por eso decía que quizá el caso del silencio es un caso extremo. En la plaza de Belluga es que es un marco realmente excepcional. Y ya tenemos allí al fondo el paso de San Juan, penúltimo paso de esta procesión de la real y muy ilustre cofradía del Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. Sí, esta es una tradición muy murciana, que en cada cofradía, antes del paso de la Virgen, vaya un paso con San Juan. Es el discípulo que va abriéndole el camino a María. Y parece ser que el origen de esta tradición se origina
en la cofradía de Nuestro Padre Jesús, que desde 1600, en sus primeros momentos, ya contaba con un paso de San Juan. Y por similitud, las demás cofradías murcianas lo han ido adoptando. También es obra de Juan González Moreno. Fue estrenado en el año 1953 y la verdad es que por la talla, por la postura, es probablemente el San Juan que sigue en valor y en categoría escultórica al realizado por Salcillo para la cofradía de Nuestro Padre Jesús. Bueno, podría ser. Hablar de categorías, hombre, el de Salcillo, por supuesto, los demás. Sí, es una figura que además tiene un tono dulce y melancólico en el rostro al mismo tiempo y un gesto de andar, de avanzar, que es distinto del de Salcillo, pero también es un movimiento hacia adelante. La variedad de color en las flores es evidente en este paso. Sí, este paso, es otra forma de adornar los pasos, que también los hemos visto esta mañana. Es un paso con flores de muchos colores, un colorido entonado, pero más alegre. Hay que recordar también que esta figura llevó durante muchos años una palma en la mano, que González Moreno no la había previsto y que en la última restauración, cuando se restauró la imagen, se comprobó que además de que no le correspondía porque la mano no estaba preparada para ello, estaba produciendo bastantes daños por la forma de sujetarla, y entonces se eliminó. Y bueno, hay mucha gente que todavía tiene la idea del San Juan de la Palma como un recuerdo que se ha perdido ya. La verdad es que ha sido muy característico, incluso a San Juan, esas imágenes de San Juan a las que en absoluto le correspondía llevar esa palma, se forzó la situación para que la llevara, llegando, según escribe, creo que el mismo Díaz Casó, a taladrar la mano para colocarle la dichosa palma. Palma que tampoco sabemos muy bien qué pinta en las imágenes de San Juan. No sabemos bien, yo pienso que quizá se derive de alguna idea relacionada con San Juan en la historia, en la escena del sepulcro de María. San Juan, en concreto en Elche, en la ceremonia de la fiesta grande de Elche, lleva la palma. Y en muchos cuadros en el sepulcro de María lleva una palma. Entonces quizá por similitud se le ha asociado siempre con la palma. Puede ser una idea. De hecho, por ejemplo, todavía en la Semana Santa de Orihuela, en el Santo Entierro, en la procesión de Santo Entierro, San Juan lleva una palma de siempre. No, sí, efectivamente, este San Juan la ha llevado hasta hace bien poco. Hasta hace 2 años. Hasta hace bien poco. Y de hecho sigue llevando esa palma el San Juan del Domingo de Ramos. Pero claro, el del Domingo de Ramos puede tener excusa, ¿verdad? Aunque en el orden cronológico de la procesión, el San Juan va siguiendo al Nazareno. Maldita la falta que le hará la palma para andar por la calle de la amargura. Yo pienso que se ha usado ya como una especie de atributo iconográfico efectivamente, de San Juan, efectivamente, sin saber bien el origen de la palma. Cuando ha habido un momento que hemos visto el paso de perfil, se ha podido contemplar perfectamente ese andar, ese echarse hacia adelante de San Juan, como buscando el camino para María. San Juan viril, firme el paso en su regreso a la ciudad de Icida, escribía Carlos Valcárcel, y detrás vendrá la Virgen de la Soledad, cubierta con el manto negro de su duelo. Todo el año los pasos de la cofradía, el paso del entierro, el paso de la Virgen de la Amargura y el paso de San Juan están expuestos al culto ideal y a la visión de todo el público en la iglesia de San Bartolomé, una iglesia murciana céntrica con una tradición increíble, mientras que, como ya hemos señalado, el Cristo de Santa Clara la Real se guarda en la clausura del convento de Santa Clara. No sabemos si cuando se abra el Museo de Santa Clara estará expuesto, y el siguiente paso que veremos después, que es la Soledad, se guarda en el convento de las Justinianas. Es una tradición familiar de hace muchísimos años que las monjas justinianas tengan en su coro la imagen de la Soledad.
Tanto en el Santo Entierro como en San Juan echamos de menos las bandas acompañando a los pasos. Sí, desde hace muchos años la procesión del Santo Entierro no lleva bandas de música. Hubo un momento que la llevó y bueno, pues fue una decisión que se tomó hace tiempo. Hubo un tiempo en que las llevó y muy buenas. Y muy buenas. Venían de las mejores bandas, sobre todo de la Comunidad Valenciana, incluso las dos bandas de Liria venían a la procesión del Santo Entierro. Pero en los años 70, creo que Sí. fue, a mediados de los años 70, se tomó el acuerdo de establecer esta forma de luto, que es no llevar acompañamiento Entonces, sí, musical claro. más que los tambores. Sí, Excelente imagen de la Santísima Virgen de la Soledad apareciendo ya hacia la Plaza Cardenal Belluga. sí, el último paso de la cofradía, la Virgen de la Soledad, que viene ataviada con la forma tradicional de manto negro y la saya blanca. Bueno, todo el mundo recuerda la historia de la Virgen de la Victoria de Madrid, tallada a finales del siglo XVI, en la segunda mitad del siglo XVI, por encargo de la reina Isabel de Valois, y que se vistió con las ropas de luto de la camarera mayor de la reina, la duquesa de Urueña. Y entonces es el traje de luto de las mujeres españolas en el siglo de oro. Ahí captan nuestras cámaras el rostro. Es una imagen un poco enigmática esta, sobre su origen, sobre su autoría. Quizás Luis Luna puede ilustrarnos un poco. Además, con la reciente restauración se han descubierto grandes valores en esta imagen. Sí, era una imagen que estaba bastante oculta, bastante perdida. La restauración ha sacado a luz su calidad. Se pensaba que era una imagen de bastidor, y siempre se dice eso de bastidor como si fuera de segundas, sin saber que hay imágenes de bastidor tan maravillosas como la Dolorosa de Salcillo. O sea que después de eso no se puede hablar mal de una imagen de bastidor. Y es una imagen de gran calidad. Se ha pensado que podría ser de finales del siglo XVII. Por eso, pero no hay ningún dato que todavía permita comprobarlo. A lo mejor en algunos años podremos saber algo más de ella. Lleva unas ricas vestiduras que son bordadas en el siglo XIX en oro. Ahora tendremos ocasión de ver con más detalle ese magnífico manto. Y es el tono murciano de los pasos, un paso recogido, no un paso excesivo. Y aunque lleva un manto bordado y la saya bordada lujosamente, tiene el tamaño de una calle estrecha de una ciudad mediterránea. Y en el frontal del trono hemos podido ver a lo lejos el estante de nuestro buen amigo, el nazareno del año fallecido, Pepe López Jiménez. Pepe López Jiménez, a sí. quien tanto le hemos echado de menos durante esta Semana Santa. Sí, que fue durante muchos años estante de la Virgen de la Soledad. El viento acaricia la figura y mueve el paño que lleva en las manos, sosteniendo el corazón con los 7 cuchillos. Como también vemos, lleva velas en los candelabros. Flores blancas de nuevo. Sí, algún adorno de algún otro color, algún toque, pero flor blanca. Y ya asoman detrás del paso de la Virgen de la Soledad los primeros nazarenos de ese cortejo de representantes de todas las cofradías murcianas que van a desfilar por primera vez este año por el orden de salida en procesión, si no me equivoco. Sí, bueno, algún año ha habido también algún intento de arreglo. Sí, como marcando el carácter oficial de la procesión, todas las cofradías murcianas están representadas, además de por su presidente o por un miembro del cabildo de gobierno, por sus estandartes o pendones, dependiendo de cada una de ellas. Entonces forman un largo cortejo multicolor detrás de la imagen de la Soledad. Tenemos que despedir a don José Emilio Rubio, que nos acompaña hasta este preciso instante porque tiene que partir. Pues sí, tengo que marcharme y aprovecho para anunciar el acto que va a tener lugar a continuación y que tendrán ocasión de contemplar en directo
al paso de la procesión del Retorno de la Soledad de la Archicofradía de la Sangre por la iglesia de San Juan de Dios, donde reside la Cofradía del Santísimo Cristo Yacente. El Cristo Yacente está expuesto a la veneración de los fieles desde las 8 de esta tarde, en unos turnos de oración y vela que celebran los cofrades, y ahora, cuando llegue la procesión del retorno, todos los nazarenos y los miembros, los integrantes de esta procesión irán penetrando poco a poco en la iglesia para orar unos momentos ante Cristo, y el paso de la Virgen de la Soledad del Retorno se asomará al interior del templo. Gracias por acompañarnos, José Emilio, tanto esta mañana como esta noche. Gracias de todo corazón. Gracias, y siempre a su disposición. Hasta pronto. Acaba de finalizar una saeta, qué pena que no la hemos podido escuchar. Ha sido una lástima, nos ha pillado un poco de sorpresa. Algunas saetas cantan al paso de la Virgen en esta procesión y al paso de la Virgen de la Amargura, porque precisamente el cabo de anda de la Virgen de la Amargura, José Barba, es un magnífico cantaor o cantor de saetas, como prefieras decirlo. El mismo Jueves Santo cantó una preciosa en la plaza de Santo Domingo, en el encuentro de el Cristo de Santa Clara y la Virgen de la Soledad. Vemos ahora una imagen de la Virgen y el lujoso bordado antiguo del siglo XIX del manto. Lleva en la parte de atrás los atributos de la Pasión bordados. Yo sé que también estás muy vinculado a la Semana Santa sevillana. Allí sí que se escuchan saetas, muchísimas más saetas. Sí. Es mucho más tradicional que Murcia, aunque Murcia no ha sido una cosa extraña, y lo que pasa es que en algún momento se consideró como cosa extraña, foránea, y hubo una especie de rechazo. Y hay que pensar que quizás no muy lejos de Murcia está uno de los centros mejores, más importantes para el cante flamenco, para el cante hondo, que es la Unión. ¿Cierto? Es algo que tiene un peso nacional. El famoso Cante de las Minas, el Festival Internacional. Y en Cartagena también se cantan saetas, y se cantan muy buenas saetas, y magníficos cantores o cantaores de saetas. Estamos viendo ahora la parte de atrás del manto, donde se ve los atributos de la Pasión que señalaba antes: la cruz con el sudario, la escalera, la lanza y la caña con la esponja. Es un tema, las armas Christi, los atributos de la Pasión, es un tema recurrente durante toda la plástica española. Lo mismo que los nobles usaban sus armas como señal, su escudo heráldico como señal de orgullo, las armas de Cristo son el orgullo del cristiano. Las armas por los atributos de la Pasión, que fueron por los que Cristo consiguió la salvación del género humano. Es una imagen de un dolor concentrado, muy dulce. No se exterioriza tanto el dolor como en las imágenes de Salcillo. No, es un dolor muy concentrado. Es la soledad. Yo creo que solo con su nombre ya está para dicho. Los oyentes de la radio sí. se describe totalmente la imagen que ahora mismo está pasando frente a nuestras cámaras. Justo creo que por el delante portón de la fachada catedral. de la catedral, sí. Se recorta sobre la fachada de la catedral. Hay que recordar que esta, hasta no hace muchos años, era la última imagen dolorosa que salía en Murcia. No existía procesión del retorno, no existía procesión del yacente el sábado santo, y esta imagen cerraba el ciclo de la Pasión en Murcia. No me he fijado, pero me gustaría que me informaras. ¿Los penitentes portan velas? Portan faroles con velas, vela dentro, sí. Con vela dentro, igual sí. que la luz que ilumina a la Virgen de la Soledad. Claro. Sí. De nuevo, sin acompañamiento de banda musical sin acompañamiento alguna. De musical. Bueno, no, quizás a lo mejor pensando desde otros puntos de vista suena extraño, ¿no? Pero es una forma como otra cualquiera de mantener el luto, ¿no? Aunque hay bandas que tocan perfectamente y marchas realmente muy solemnes.
ya la Virgen empieza a entrar en la calle Salcillo y hemos visto el estandarte, si no me equivoco, de la Cofradía de la Fe, y ya van desfilando todos los demás estandartes de las cofradías murcianas. Es curioso porque la gente se preocupa de identificarlos y de reconocerlos. Algunos son más fáciles, enseguida a los colorados se les ve. Aquí tenemos un cambio de color de túnicas. Aquí tenemos ahora mismo la Cofradía de la Salud y detrás la Cofradía del Rescate. Van por orden de procesión en Semana Santa. Vamos a describir para los oyentes que nos están sintonizando en estos momentos a través de Solo Radio los colores, las telas de estos nazarenos. De estos nazarenos. Pues lo primero es la Cofradía de la Fe, que procesiona el Viernes de Dolores. Si no me equivoco, llevan la túnica de terciopelo marrón. Y es un Cristo que sale del convento del Colegio de Capuchinos en la rotonda, en la plaza circular. Detrás irá la cofradía de... Vamos a ver. Ahora mismo... No, es que la cámara va saltando, no va cogiendo las completas. Esto es la Cofradía de la Salud, que sale de San Juan de Dios. Vale. Y detrás la Cofradía del Rescate, que sale de San Juan Bautista. Entonces hemos perdido ahí unas cuantas cofradías que nuestros... Ahora, de verde la Cofradía de la Esperanza, que sale de San Pedro, y detrás la Cofradía del Cristo del Perdón, que sale de San Antolín, ese mágico lunes santo que es el lunes del perdón. El perdón, que salen los nazarenos magentas, y la Salud, que va de blanco y rojo. Blanco con la capa roja. Con la capa roja. Entonces hay cofradías que llevan el pendón y otras llevan el estandarte. Aquí la Cofradía del Perdón lleva el estandarte con la imagen del Cristo. Ya vemos el pendón de nuestro Padre Jesús con los nazarenos morados. Detrás la Cofradía del Yacente, nazarenos blancos. Y detrás, en la esquina de la calle del Arenal, tenemos a la Cofradía del Resucitado, que también van de blanco, con su típico gorro hebreo. Ahora, en este momento, en la Cofradía del Refugio, de la Procesión del Silencio, con las túnicas negras y el capuz, el capirote con la parte de delante morada, y detrás la Cofradía de nuestro Padre Jesús. 11:21 minutos de la noche. Si le parece, aquí vamos a hacer una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con esta retransmisión en directo para todos los oyentes de Solo Radio y para todos los telespectadores de Televisión Murciana. En breve volvemos.